Y a continuación, otro ejemplo de un modelo en Model Builder. Estamos conectados con nuestro proyecto Chingasa. Entre las diferentes capas tenemos la capa coberturas. Algunos de estos polígonos de coberturas están clasificados como bosques. Miremos la tabla de coberturas, clic derecho, abrimos allí. Y entre los diferentes niveles de clasificación tenemos este segundo nivel y como vemos, algunos elementos están clasificados como bosques. Cierro aquí la tabla. La intención de este ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a extraer de esta capa lo que corresponde a bosques en esa clasificación para que quede en una capa aparte. Y seguido, se pretende generar una capa de puntos al azar que van a representar parcelas dentro de esos bosques. ¿Cómo podemos plantear el ejercicio en un modelo de Model Builder? Primero vamos a crear el modelo, nos dirigimos a Catálogo. Aquí ya aparece una caja de herramientas creada previamente, Mis modelos. Hago clic sobre esa caja de herramientas, le hago clic derecho, le digo Nuevo y le digo Model. La primera operación consistirá en extraer, mediante una selección, los bosques de esta capa de coberturas. Para eso vamos entonces a Catalog, System Toolboxes, Analysis Tools, Extract y le digo Select. Arrastro la operación, la dejo en el espacio de trabajo. Ahora configuremos la operación Select. Hacemos doble clic en Select. La capa de entrada entonces van a ser las coberturas. La capa de salida se va a llamar sencillamente bosques. Y mediante expresión SQL aquí voy a decirle que quiero extraer de esta capa aquellos elementos cuyo COP nivel 2, así se llamaba esa columna de clasificación, sea igual, voy a decirle aquí que me devuelva los valores, a bosques, doble clic a bosques. Y allí queda la expresión requerida. Le doy OK, le doy OK, y allí se ha configurado la primera parte que sería la selección. Voy a correrme un poco y voy a ampliar un poco aquí este espacio para colocar aquí ahora la operación de generación de puntos al azar. Para crear puntos al azar, la operación está en Catálogo, vamos a System Toolboxes, Data Management Tools, Feature Class, y aquí dice Create Random Points, crear puntos al azar. Selecciono la herramienta y la arrastro al modelo. Voy ahora aquí al pointer y voy a configurar la operación de crear puntos al azar. Hago doble clic sobre la operación. En el primer renglón, Output Location, en este caso no estamos trabajando dentro de una GeoDatabase, así que voy a abrir la carpeta de destino donde se va a generar la capa de puntos al azar. En este caso es en la carpeta Chingasa, en la carpeta capas. Selecciono entonces la carpeta capas, le digo adicionar. En el segundo renglón, ¿cómo se va a llamar la capa de salida? Voy a llamarla parcelas. Son unas parcelas al azar allí en esos bosques. En el tercer renglón, el sistema me pregunta dentro de cuáles figuras se van a crear los puntos al azar. Voy aquí al combo en el listado y selecciono bosques, que es una de las capas que se está generando durante el modelo. Selecciono allí bosques. Entre otros parámetros que permite esta operación, aquí se me indica máximo cuántos puntos o parcelas quiero dentro de cada polígono de bosque. Aunque el sistema ofrece esta cifra, yo voy a decir que máximo quiero 20 parcelas por polígono de bosque, como cifra máxima. Y ahora en este renglón donde dice Linear Unit, le puedo decir cuál es la distancia mínima permitida entre puntos de parcela en cada polígono de bosque. Voy a decirle, por ejemplo, que los puntos en un mismo polígono de bosque no pueden estar a menos de una distancia de 500 metros. Voy a dejar así la configuración, le digo OK. Vemos allí cómo se ha conectado la capa intermedia de bosques con la operación de crear puntos al azar, ya que van a ser puntos al azar restringidos a esos polígonos de bosques. Corramos un poco para acá, corramos un poco para acá, corramos aquí un poco. Notemos que aparece aquí la expresión original de GeoDatabase por defecto. Voy a borrarla porque en este caso voy a trabajar es con la carpeta capas como carpeta destino de esta capa de parcelas. Recordemos también que si quiero que se vean las capas intermedias y productos finales desplegados aquí en la tabla de contenido una vez se ejecute el proceso, le hago clic derecho a cada elemento, en este caso a bosques, y le digo Add to Display, y lo mismo a parcelas, clic derecho, Add to Display. Estamos listos, voy a validar el modelo,
salvo el modelo y ahora voy a ejecutarlo con estas condiciones. Le digo Run. El sistema empieza a procesar, se está ejecutando la selección, se están creando los puntos al azar, dice aquí completo, muy bien, cierro, voy a minimizar el modelo, apaguemos la capa original de coberturas y allí tenemos el resultado, muy bien. Aparece la capa de bosques, estos son los bosques extraídos de las coberturas y vemos que se ha generado también la capa de puntos de parcelas. Hagamos un zoom por este sector, examinemos un poco nuestros puntos generados. Con este método podemos asegurar que mínimo habrá un punto en cada polígono independiente de bosque, habrán también máximo 20 puntos por polígono y en un mismo polígono la distancia entre puntos no va a ser de menos de 500 metros. Miremos aquí con el Measure la distancia entre esta parcela y esta parcela, clic clic, vemos allí 537 metros. Hagamos un paneo por aquí arriba, pero la distancia entre puntos sí puede ser menor si se trata de puntos en polígonos distintos, como este caso. Miremos, pico aquí en esta parcela, voy a la otra, doble clic y ahí aparece una distancia menor a 500. Veamos todas las parcelas, clic derecho, Zoom to Layer, vamos aquí al pointer. Miremos ahora la tabla de parcelas, clic derecho, abrir tabla. Mediante la secuencia que hemos realizado se ha creado esa capa de puntos al azar y aparecen las tres columnas que siempre se forman como mínimo en un feature class. Sin embargo, deseamos tener una columna donde se bauticen todos esos puntos de una forma personalizada. Podría ser, por ejemplo, P1, P2, P3, etc. El sistema ya nos ofrece la columna F y D que arrancan el valor 0, 0, 1, 2, 3, etc. Pero quisiéramos tener, por supuesto, nuestra propia columna, nuestro propio identificador. Eso también lo podemos hacer mediante Model Builder. Voy a cerrar aquí, maximizamos el modelo, voy a correrlo por acá, voy a minimizar un poco, voy a correr los elementos. Dijimos que la intención es crear una nueva columna. Una columna que podría llamarse código de parcela. Para crear un campo o columna nos podemos dirigir a Catálogo. Dice allí Data Management Tools, Fields y en Fields Add Field, adicionar campo. Arrastramos la operación. El campo va a ser adicionado a la tabla de parcelas, así que conectemos parcelas con la operación de adicionar campo, hacemos clic allí, parcelas va a ser la tabla de entrada efectivamente, hacemos doble clic sobre la operación add field, muy bien, la tabla de entrada va a ser parcelas, el nombre que le voy a dar al campo va a ser itParcela, recordemos que debe ser un nombre corto y sin espacios en blanco, el tipo de dato en este ejercicio lo voy a hacer como un dato tipo texto, ya que pretendo que las parcelas se bauticen como P1, P2, P3 y así sucesivamente. Como longitud máxima en caracteres de este campo, voy a decir que máximo me voy a gastar 5 caracteres. Le digo OK. Hasta allí entonces he creado un campo que se va a llamar itParcela. Voy a mejorar aquí un poco la ubicación de los elementos. La capa resultante, como vemos aquí, es la misma capa de parcelas, pero ya con esa columna agregada. Y ahora, para hacer que la columna itParcela se bautice secuencialmente P1, P2, P3, etc., puedo dirigirme a Catalog. Nuevamente aquí en Fields, ahora busco la operación Calculate Field, calcular campo, arrastro la operación, la suelto aquí en el espacio de trabajo. La tabla va a ser la tabla de parcelas, conectemos entonces parcelas con la operación. Va a ser la tabla de entrada efectivamente, doble clic al nombre de la operación, calcular campo y comenzamos la configuración. La tabla de entrada va a ser parcelas efectivamente, la columna que vamos a calcular va a ser la columna itParcela que se ha generado justo desde el paso anterior y ahora en expresión podemos utilizar lo siguiente. Vamos aquí a este icono, hacemos clic allí,
¿A qué quiero que sea igual id_parcela? Quiero que siempre inicie con la letra P de parcela, así que entre comillas escribo P, mayúscula en este caso, cierro comillas, y para que tome la secuencia 1, 2, 3, etc., voy a aprovechar que hay una columna que veíamos hace un momento en la tabla de parcelas, que es la columna FID, que siempre aparece en un feature class. Como esta columna va a ser recién creada en los pasos anteriores, esa columna va a arrancar con 0, 1, 2, 3, etc. Como inician 0, pues puedo aprovechar esa columna, sumarle 1 para que arranque en 1, y cada renglón va a ser el valor de FID más una unidad. Si FID vale 0, el renglón se va a llamar 1. Si FID vale 1, el renglón se va a llamar 2, y así sucesivamente. Así que voy a concatenar esta letra P con la expresión FID más 1. Para concatenar utilizo este símbolo. Y ahora la expresión, doble clic en FID, FID más 1. Así que la columna de id_parcela va a ser igual a siempre la letra P más la expresión, el valor que tenga FID más 1. Le digo OK. Por defecto la expresión que se está utilizando es en Visual Basic. También podría haber utilizado una expresión en Python. Le digo OK. Mostremos todo con Full Extent. Salvemos el modelo. Como vemos allí los elementos sombreados, el modelo solo se ha ejecutado hasta esta parte, hasta la generación de parcelas allí como puntos al azar. Así que voy a hacer clic en este botón de Run, correr, para que se ejecute el resto del modelo. Vamos allí, le digo correr, el sistema procesa la última parte, ahí ya dice completo, voy a cerrar, voy a minimizar, y ahora miremos la tabla de parcelas. Clic derecho, abrir tabla, y el sistema ha cumplido nuestro propósito. Ahora ha bautizado todas las parcelas, ahí lo vemos, P1, P2, P3, etc. Como vemos, id_parcela en sus renglones siempre comienza con la letra P y seguido el número que siempre va a ser igual a FID más 1. Aquí está 0, 1, aquí por ejemplo 9, 10, 13, 14, y todo ha sido gracias a una secuencia sencilla en Model Builder. Podemos cerrar aquí la tabla, maximicemos nuestro modelo, cerremos aquí, salvamos y salvemos. Volvamos a nuestra lista de modelos. Aquí aparece Model, que fue el que acabamos de crear, pero vamos a cambiarle el nombre. Hacemos clic derecho, le decimos Rename, y qué tal si lo llamamos Modelo Parcelas al azar. Teniendo ya el modelo en el listado, podríamos sacarle copia de respaldo si lo deseamos, podríamos incluso usar el modelo dentro de otro modelo, o podríamos editarlo y ampliarlo para obtener más productos. Justamente quiero volver a entrar al modelo, clic derecho, editar, y voy a hacer una última ampliación del modelo. Voy a minimizar un momento. La secuencia ha sido muy útil porque, como vemos, nos ha permitido generar puntos al azar de parcelas dentro de los bosques extraídos aquí de coberturas, y además, como vimos en la tabla de parcelas, se generó una columna con nombre secuencial para las parcelas. Sin embargo, sería muy útil para el usuario tener también las coordenadas de ubicación de dichas parcelas para efectos de ir allí posteriormente al levantamiento. Volvamos a nuestro modelo. Voy a desplazarme. Pues bien, voy a agregar entonces una operación que se llama adicionar coordenadas X y Y para que aparezcan allí también en la tabla. Nos dirigimos a la pestaña Catálogo, vamos por aquí Data Management Tools, bajamos, por aquí dice Features, y aquí la operación Add X y Y Coordinates, arrastramos la operación, voy a dejarla por aquí, voy a conectar parcelas con la operación, voy al conector, va a ser la capa de entrada efectivamente. Si hacemos doble clic en el nombre de la operación, ahí ya estamos confirmando que efectivamente es a parcelas a la cual le voy a dar las coordenadas en la tabla. Le digo OK. Finalmente arreglemos un poco estéticamente aquí la secuencia. Mostremos todo. Full Extend. El modelo se ha ejecutado hasta donde está sombreado, es decir, hasta aquí. Así que vamos a proceder con la parte faltante
hacemos clic en Run. El sistema ejecuta lo último, dice completo, cerremos aquí, minimicemos el modelo, vamos a la tabla de parcelas, abrimos la tabla y ahora tenemos un resultado más completo. Las parcelas al azar con su respectivo nombre y sus coordenadas. En este caso, las X son las estes y las Y las nortes. Cerramos la tabla, maximizamos el modelo, salvemos el modelo, cerramos aquí. Ha sido una secuencia muy interesante en Model Builder y finalmente salvemos nuestro proyecto.